El dinero está inundando el mercado de valores a una velocidad que debería hacerte sentir incómodo. Decenas de miles de millones están fluyendo hacia los índices. Los titulares celebran máximos históricos. Y a los inversores se les dice que esto es fortaleza. Pero al mismo tiempo, los empleos están desapareciendo. El desempleo está subiendo. Y la economía está perdiendo impulso. En silencio. Esto no es confianza. Es condicionamiento. Todo gran colapso financiero empieza de la misma manera, cuando el riesgo se siente más seguro, cuando las advertencias son ignoradas y cuando las decisiones de política empujan a la gente común hacia los mercados. En el peor momento posible. Esto no es la fase de auge. Es la preparación. Lo que estamos viendo ahora no es confianza. Es participación forzada. La liquidez está inundando el mercado. No porque los inversores sean optimistas sobre la economía, sino porque el sistema ha eliminado discretamente todas las alternativas. Solo en 2025, más de 125.000 millones de dólares han sido canalizados hacia fondos índice del S&P 500, con semanas individuales que han visto entradas de 20.000 millones en ETF pasivos. Esto no es inversión selectiva. Es capital siendo arreado. El mercado moderno ya no le pregunta a los inversores qué creen. Les pregunta a dónde más puede ir su dinero. Los rendimientos del efectivo están cayendo a medida que entran en efecto los recortes de tasas. Las cuentas de ahorro que brevemente pagaron más del 5% ya están comprimiéndose. Los retornos de los fondos del mercado monetario están decayendo. Los bonos, alguna vez considerados la alternativa segura, ofrecen rendimientos reales negativos después de la inflación. El resultado es una ecuación simple pero peligrosa. El capital se mueve hacia las acciones por defecto, no por convicción. La inversión pasiva ha convertido la liquidez en un bucle automático. Cada contribución de nómina, cada asignación de jubilación, cada rebalanceo automatizado fluye directamente hacia el mismo puñado de nombres índice. Cuando el dinero entra en el sistema, no pregunta por valoraciones, sostenibilidad de ganancias o riesgo macro. Compra todo al precio de mercado. Así es como se aceleran las entradas. Incluso mientras las condiciones económicas se deterioran, la liquidez se desconecta de la realidad. Por eso, la fortaleza del mercado se ha vuelto engañosa. Los niveles de los índices suben no porque la economía esté expandiéndose, sino porque los flujos están expandiéndose. En 2025, el crecimiento del PIB de Estados Unidos se ha desacelerado, las pérdidas de empleos han superado los 1.2 millones. Y el desempleo ha subido al 4.6%, sin embargo. Las acciones siguen elevadas. La liquidez enmascara la fragilidad. Siempre lo hace, hasta que deja de hacerlo. Lo que hace esta fase únicamente peligrosa es la concentración. Más del 35% de la capitalización total del S&P 500 ahora está impulsada por un pequeño grupo de megacapitalizaciones. La liquidez no se reparte uniformemente. Se acumula donde los benchmarks son más pesados. Eso crea la ilusión de salud general del mercado mientras la mayoría de las acciones se quedan atrás. La fortaleza en la
cima oculta la debilidad debajo. Esta inundación también crea una falsa sensación de seguridad. Cuando los mercados suben junto a malas noticias, los inversores son entrenados para ignorarlas. Señales de alerta. Los despidos se convierten en ruido. La demanda ralentizada se vuelve temporal. La narrativa pasa de los fundamentales a los flujos. Mientras el dinero siga entrando, el riesgo se percibe bajo aunque esté acumulándose en silencio. Y aquí está el punto crítico: la liquidez no es permanente. Es condicional. Existe porque la política, los incentivos y la estructura la obligan a existir. Cuando esas condiciones cambien, cuando el estrés laboral obligue a decisiones más duras, cuando reaparezcan las restricciones inflacionarias, cuando la política pierda flexibilidad, la misma liquidez que empujó los precios al alza se vuelve inestable. Por eso la inundación en sí importa más que los titulares que crea. Porque antes de que los mercados se rompan, son ahogados en dinero. Y esa inundación ya está aquí. La liquidez puede mantener los precios elevados, pero no puede borrar el estrés económico. Ese estrés siempre aparece primero en el mercado laboral, y esa es la señal que los mercados consistentemente ignoran hasta que es demasiado tarde. Mientras el capital inunda las acciones, la base que sostiene el consumo, las ganancias y el crédito ya está agrietándose debajo. En 2025 se han anunciado más de 1.2 millones de despidos en toda la economía estadounidense. Esto no es un error de redondeo. Es el ritmo más alto de recortes de empleo desde 2020. Al mismo tiempo, la tasa de desempleo ha subido al 4.6%. Un nivel que importa no por dónde está, sino por la velocidad con la que está subiendo. Los mercados se fijan en los niveles. Las recesiones se desencadenan por el momentum. Históricamente, cuando el desempleo sube solo 0.3 a 0.5 puntos porcentuales desde su mínimo del ciclo, la economía ya está entrando en una fase de contracción. Este cambio refleja más que empleos perdidos. Señala que los márgenes corporativos están bajo presión, la demanda se está ralentizando y las empresas están pasando de la expansión a la defensa. Las congelaciones de contratación aparecen primero, los despidos siguen, los recortes de inversión vienen después. Para cuando las ganancias declinan, el daño ya está consolidado. Los mercados ignoran esta fase porque no rompe las cosas de inmediato. El deterioro laboral temprano a menudo coincide con un fuerte desempeño de los activos. ¿Por qué? Porque el debilitamiento del empleo desencadena respuestas de política. Los bancos centrales intervienen. La liquidez aumenta y las condiciones financieras se relajan. El mercado laboral parpadea en rojo en el mismo momento en que los mercados interpretan el estímulo como verde. Esta desconexión no es accidental. Es estructural. El mercado laboral responde a la realidad económica. Los mercados responden a los incentivos financieros. Cuando el desempleo comienza a subir, los trabajadores reducen el gasto, pero los inversores son empujados hacia activos de riesgo por las tasas que caen y los rendimientos del efectivo que disminuyen. Dos sistemas moviéndose en direcciones opuestas crean la ilusión de estabilidad. Lo que hace este ciclo más peligroso es la calidad de las pérdidas de empleo. Los despidos están cada vez más concentrados en sectores de altos salarios,
tecnología, finanzas y servicios profesionales, donde el poder de consumo es más alto. La pérdida de un solo empleo en tecnología elimina entre $150.000 y $250.000 en capacidad de gasto anual de la economía. Estos no son trabajadores marginales. Son la columna vertebral de la demanda discrecional. Sin embargo, los mercados de acciones siguen elevados porque los despidos no aparecen inmediatamente en las ganancias. Los recortes de costos corporativos impulsan temporalmente los márgenes. Menos trabajadores significan gastos más bajos. Ese efecto contable enmascara el debilitamiento de los ingresos hasta que la demanda finalmente se rompe. Este retraso es por lo que los mercados se mantienen optimistas justo cuando el estrés laboral se acelera. El mercado laboral no es un indicador rezagado en esta etapa. Es una línea de fractura temprana. Una vez que el momentum del desempleo gira al alza, nunca se ha revertido sin una recesión o una intervención mayor de política. E intervención de política, como muestra la historia, no elimina el riesgo. Lo redistribuye. Aquí es donde la conexión se vuelve inevitable. La liquidez inunda porque el empleo se está rompiendo. Y el empleo se rompe porque la economía real ya se está ralentizando. Los mercados que ignoran esta señal no son fuertes. Están siendo aislados temporalmente. Cuando el mercado laboral comienza a fracturarse, la política no espera confirmación. Reacciona de forma preventiva. Y esa reacción es lo que transforma la debilidad económica en una trampa de mercado. El aumento del desempleo no asusta a los bancos centrales. Los activa. Y una vez que comienzan los recortes de tasas, el riesgo ya no se precio de manera honesta. Los recortes de tasas se presentan como protección. En realidad, son una señal de que algo debajo del sistema se está rompiendo. Cuando los responsables de política bajan las tasas, están reconociendo demanda ralentizada, condiciones de crédito más apretadas y tendencias de empleo deterioradas. Pero los mercados no responden a la razón del recorte. Responden a la liquidez que desata. A medida que las tasas caen, el efectivo es castigado. Una cuenta de ahorro que rendía 5% rápidamente baja hacia el 3%, luego menos. Después de la inflación, ese retorno se vuelve negativo. Mantener efectivo deja de ser neutral. Se convierte en una pérdida garantizada. Al mismo tiempo, los rendimientos de los bonos se comprimen, quitándole a la renta fija su rol defensivo. El resultado es mecánico, el capital es empujado hacia afuera en la curva de riesgo, independientemente de la valoración o las condiciones macro. Aquí es donde se forma la ilusión de red de seguridad. Tasas más bajas inflan los precios de los activos. No porque las ganancias futuras mejoren, sino porque la tasa de descuento aplicada a esas ganancias colapsa. $1 dentro de 10 años de repente parece más valioso aunque la economía que lo genera sea más débil. Este efecto matemático puede elevar los mercados de acciones incluso mientras la contratación se ralentiza. Los salarios se estancan y la demanda del consumidor se erosiona. La historia muestra este patrón claramente. Los recortes de tasas casi nunca ocurren en fortaleza económica. Ocurren mientras las condiciones se deterioran. Sin embargo, los mercados consistentemente los interpretan como señales alcistas. Esa mala interpretación no es irracional. Es comportamiento entrenado. Cada ciclo
moderno ha condicionado a los inversores a asociar política más laxa con precios más altos. Incluso cuando la economía subyacente está perdiendo impulso. El peligro es el timing. Los recortes de tasas tienden a llegar antes de las recesiones, no después. En ciclos pasados, los primeros recortes fueron seguidos por rallies que atrajeron más capital hacia activos de riesgo, justo mientras la economía real seguía debilitándose. Esos rallies crearon confianza. Esa confianza retrasó el posicionamiento defensivo. Y cuando las condiciones finalmente empeoraron lo suficiente como para impactar las ganancias, la caída se aceleró rápidamente. Lo que hace este momento más frágil es la escala. Con billones de dólares referenciados a índices de acciones y estrategias de apalancamiento sensibles a las expectativas de tasas. Incluso pequeños cambios de política tienen efectos desproporcionados. Un solo recorte de 25 puntos básicos puede revalorar miles de millones en exposición al riesgo. De la noche a la mañana, la liquidez se expande más rápido de lo que los fundamentales pueden ajustarse. Esto también explica por qué las advertencias pierden credibilidad durante ciclos de relajación. El aumento del desempleo se descarta como temporal. El crecimiento ralentizado se reformula como suavización. Los recortes de tasas anestesian la percepción del riesgo. Hacen que los mercados se sientan más seguros en el exacto momento en que la visibilidad económica está declinando. Y esto se conecta directamente de vuelta a la señal laboral. El deterioro del empleo desencadena la relajación. La relajación alimenta la inflación de activos. La inflación de activos convence a los inversores de que la economía es resiliente. Esa creencia retrasa el reconocimiento del daño real hasta que ya no puede ignorarse. Los recortes de tasas no terminan ciclos. Los estiran, extienden la participación y concentran el riesgo en la fase final. Cuando la ilusión de seguridad es más fuerte y el margen de error ha desaparecido, los recortes de tasas estiran ciclos, pero no borran las matemáticas. Una vez que la liquidez ha hecho su trabajo y el capital está completamente empujado hacia el riesgo, la valoración toma el control. En silencio. Aquí es donde la mayoría de los inversores pierden la trama porque la valoración no anuncia crashes. Determina resultados mucho después de que la emoción se desvanece. Ahora mismo, el S&P 500 está cotizando alrededor de un ratio precio-ganancias de 22.5, colocándolo entre los periodos más caros de la historia moderna del mercado. Ese número solo no significa una caída inmediata. Los mercados pueden permanecer caros más tiempo del que la gente espera. Pero la valoración responde a una pregunta diferente, más peligrosa, ¿qué retornos ya se han perdido? En el último siglo, cuando los inversores entraron al mercado con valoraciones por encima de 22 veces ganancias, los siguientes 10 años de retornos reales promediaron cerca de 0%. No titulares negativos, no volatilidad, solo tiempo robado en silencio. Capital atrapado en un patrón de espera de una década mientras la inflación sigue erosionando el poder adquisitivo. Esta es la distinción crítica que los mercados se niegan a hacer. Las valoraciones no te dicen qué pasa el próximo mes o incluso el próximo año. Te dicen qué pasa la próxima década. Los retornos a corto plazo están impulsados por liquidez, posicionamiento y sentimiento. Los retornos
A largo plazo están dictados por el precio pagado. Relativo a las ganancias. Una vez que ese precio es demasiado alto, la capitalización se rompe. Incluso si los mercados siguen subiendo. Por eso los inversores pueden sentirse correctos mientras están permanentemente equivocados. Un mercado puede subir otro 10%, 15%, incluso 20% desde niveles elevados. Y aún así entregar resultados catastróficos a largo plazo. El dolor no llega como un crash. Llega como estancamiento. Oportunidad perdida. Una hemorragia lenta donde las ganancias nominales no logran superar la inflación, los impuestos y el tiempo. Y esto se conecta directamente de vuelta a los recortes de tasas. Tasas más bajas inflan los múltiplos de valoración. Al reducir las tasas de descuento, esa expansión se siente como crecimiento, pero no lo es. Es pedir prestados retornos futuros para sostener precios presentes. Cada expansión de múltiplos hoy comprime el desempeño futuro. Mañana, el mercado no se está volviendo más productivo. Se está volviendo más caro. Esta es también la razón por la que las estrategias pasivas se vuelven peligrosas en esta etapa. La inversión índice garantiza exposición a las valoraciones prevalecientes. No espera oportunidad. No reduce riesgo. Simplemente bloquea las matemáticas del momento. Cuando las valoraciones están estiradas, el capital pasivo acepta una década de retornos disminuidos por diseño. Importante, esto no requiere un crash para hacer daño. Las peores trampas financieras de la historia no fueron colapsos repentinos. Fueron largos periodos donde el dinero no fue a ninguna parte mientras los inversores asumían que la paciencia lo salvaría. El tiempo se convierte en el enemigo en lugar de la volatilidad. Así que, cuando la liquidez inunda y los recortes de tasas empujan los precios más alto, la valoración termina silenciosamente la trampa. No prediciendo el pico, sino definiendo el costo de la participación mucho después de que el ruido se haya ido. La valoración comprime retornos futuros, pero no puede colapsar un mercado por sí sola. Algo aún tiene que justificar los precios en el presente. Ese soporte viene de las ganancias. Y ahora mismo, las ganancias son la estructura final que mantiene este mercado erguido. En la superficie, la imagen parece tranquilizadora. Las ganancias del S&P 500 no están declinando, están acelerándose. El crecimiento agregado de ganancias en 2025 hectáreas llegado a los altos dígitos simples, desafiando las expectativas de que el aumento del desempleo debilitaría el desempeño corporativo. Esta divergencia es por lo que los mercados siguen tranquilos. Mientras las ganancias sigan subiendo, los inversores creen que el riesgo está contenido. Pero esta estabilidad es frágil porque descansa en una base estrecha. El crecimiento de ganancias ya no es amplio en toda la economía. Está concentrado. Un número cada vez menor de compañías ahora representa una parte desproporcionada del crecimiento total de beneficios. De hecho, menos del 20% de los componentes del S&P 500 son responsables de la mayoría de la expansión de ganancias. Esa concentración crea resiliencia en la superficie y vulnerabilidad debajo. El mecanismo es sutil pero poderoso. A medida que los costos laborales suben y la demanda se ralentiza, las corporaciones protegen márgenes recortando gastos en lugar de expandir ingresos. Los despidos reducen costos de inmediato. Las recompras de acciones reducen el número de acciones
Ambas acciones impulsan mecánicamente las ganancias. Por acción incluso cuando el crecimiento de la línea superior se debilita. Esta fortaleza contable retrasa el reconocimiento del estrés económico. Por eso el aumento del desempleo aún no se ha traducido en ganancias. ¿Qué caen? El mercado laboral absorbe el shock primero. Los trabajadores pierden ingresos. El consumo se suaviza. Gradualmente, las ganancias corporativas se benefician temporalmente de costos operativos más bajos. Los mercados confunden este retraso con durabilidad. Sin embargo, las ganancias no son independientes de la economía. La rezagan. Una vez que el deterioro laboral se extiende lo suficiente, la presión sobre los ingresos supera los ahorros de costos. En ese punto, los márgenes se comprimen rápidamente. Históricamente, las caídas de ganancias no llegan suavemente. Se quiebran. Cuando la demanda finalmente se rompe, las ganancias caen más rápido de lo que las valoraciones pueden ajustarse. Aquí es donde la conexión con la valoración se vuelve crítica. Valoraciones elevadas asumen que el crecimiento de ganancias persistirá. Cuando el crecimiento se estrecha a un puñado de firmas, el margen para decepción se reduce dramáticamente. Un pequeño fallo en ganancias a nivel índice se convierte en un evento sistémico. Cuando la concentración es extrema, la calma actual del mercado existe porque las ganancias aún están subiendo, no porque los riesgos hayan desaparecido. La liquidez infló los precios. Los recortes de tasas animaron la participación. Las valoraciones bloquearon pobres retornos a largo plazo. Las ganancias son la última justificación restante que mantiene el capital comprometido. Y eso las hace peligrosas porque una vez que las ganancias dejan de hacer el trabajo, nada más queda para llevar el mercado adelante. Ningún recorte de tasas puede fabricar demanda. Ninguna oleada de liquidez puede reemplazar el crecimiento de beneficios indefinidamente. Esta es la fase donde los mercados parecen más fuertes, justo antes de que su soporte más importante se debilite. Las ganancias no son la fundación, son el último refuerzo. Cuando ese refuerzo se dobla, toda la estructura queda expuesta de una vez. La concentración en IA explica por qué las ganancias aún resisten, pero también expone un error analítico común: tratar este ciclo como 2008. Esa comparación parece intuitiva, pero está equivocada. Y malentenderla lleva a los inversores a juzgar mal tanto el timing como el riesgo. 2008 fue un ciclo de colapso crediticio. El sistema falló porque el apalancamiento se rompió. Los precios de la vivienda rodaron, los mercados de crédito se congelaron, los bancos perdieron solvencia y las ganancias colapsaron casi simultáneamente. La liquidez desapareció. Los mercados no bajaron gradualmente. Se rompieron. Ese tipo de crisis se anuncia violentamente y temprano. La estructura actual es fundamentalmente diferente. El crédito no está implosionando. Los bancos no están congelando préstamos. Los balances corporativos son más fuertes y las tasas de incumplimiento permanecen contenidas. El sistema no carece de liquidez. Está ahogándose en ella. Eso solo descarta un desenlace estilo 2008 como el riesgo principal. El paralelo más cercano es 1999 a 2000. Ese ciclo no terminó porque la economía colapsó de la noche a la mañana. Terminó porque las valoraciones se desconectaron del crecimiento sostenible de ganancias. Mientras el capital se concentraba en una narrativa tecnológica estrecha. ¿Suena familiar?
En 1999, el optimismo por productividad retrasó el miedo. En 2025, el optimismo por IA está haciendo el mismo trabajo. Hay otra similitud crítica. En los años previos a 2000, la Reserva Federal estaba recortando tasas, no apretando. Política laxa extendió el rally. La liquidez siguió fluyendo. Los inversores se sentían protegidos. El mercado no alcanzó su pico por malas noticias. Alcanzó su pico cuando la política finalmente cambió de dirección. El daño se hizo mucho antes de que los titulares cambiaran. Esta distinción importa porque reencuadra el riesgo. Si esto fuera 2008, el peligro sería colapso inmediato. Pero en un ciclo estilo 1999, el peligro es la duración. El capital permanece expuesto más tiempo del esperado. La participación aumenta cerca del tope. Las pérdidas se acumulan a través del tiempo, no del pánico. Esto también explica por qué el desempleo subiendo no ha desencadenado miedo. En ciclos impulsados por valoración, la debilidad laboral no se traduce inmediatamente en destrucción de ganancias. En cambio, el optimismo se aferra a innovación, productividad y escala futura. La realidad se pospone. El ajuste llega más tarde y golpea más fuerte porque las expectativas son más altas. Otra diferencia clave, la recuperación. Después de 2008, estímulo agresivo y valoraciones deprimidas crearon poderosas oportunidades a largo plazo. Después de 2000, la recuperación tomó años. El Nasdaq necesitó más de una década para recuperar sus máximos. No porque la economía fallara, sino porque las valoraciones habían borrado retornos futuros. Así que etiquetar mal este momento como 2008 crea falso confort. Lleva a la gente a esperar un crash que puede no llegar rápido, mientras ignora el resultado mucho más dañino, bajo desempeño extendido bloqueado por el precio de entrada. Este no es un escenario de colapso repentino. Es una trampa lenta construida sobre optimismo, concentración y consecuencias retrasadas. Y malentender el ciclo asegura que los inversores permanezcan expuestos exactamente en el momento equivocado. Cuando estas fuerzas se ven aisladas, ninguna parece fatal. Juntas, forman un sistema cerrado diseñado para atraer capital en el exacto momento en que el riesgo se vuelve irreversible. Así es como se arma la trampa en silencio, lógicamente, y sin drama. Comienza con estrés económico apareciendo donde siempre lo hace primero, el empleo. Las pérdidas de puestos suben, las congelaciones de contratación se extienden y el momentum del desempleo gira al alza. Ese deterioro no asusta a los mercados. Activa la política. Los recortes de tasas siguen no como rescate, sino como señal de que la demanda subyacente se está debilitando. La liquidez se expande mientras la visibilidad económica se reduce. Esa liquidez no tiene a dónde ir seguro. El efectivo es penalizado. Los bonos pierden valor defensivo. Billones de dólares son canalizados estructuralmente hacia acciones a través de flujos pasivos, cuentas de jubilación y estrategias referenciadas a benchmarks. Solo en 2025, más de 125.000 millones han sido absorbidos por productos índice del S&P 500. La participación se vuelve automática, no discrecional. A medida que el capital inunda, las valoraciones se estiran más allá de normas históricas, a aproximadamente 22.5 veces ganancias. El mercado ya no precio crecimiento, precio perfección. Esto no termina el rally.
silenciosamente elimina retornos futuros. Una década de capitalización es sacrificada para sostener precios presentes. Los inversores se sienten exitosos mientras el tiempo se convierte en su enemigo. Las ganancias entonces toman el rol de defensa final. Los beneficios siguen subiendo, pero solo porque están cada vez más concentrados. Un grupo estrecho de firmas vinculadas a IA entrega crecimiento de doble dígito, mientras la economía más amplia se suaviza. La fortaleza índice se convierte en una ilusión creada por escala, no por salud. El capital confunde concentración con estabilidad. Esta estructura retrasa el miedo. Los recortes de tasas se sienten de apoyo. Las ganancias parecen resilience. Los niveles índice permanecen elevados. Cada advertencia es neutralizada por la misma explicación. Liquidez. Pero la liquidez no es una fundación. Es una condición. Existe solo mientras la política pueda permitírselo. Y mientras las expectativas permanezcan intactas. El peligro no es un desencadenante único. Es asimetría. El upside se vuelve limitado mientras el downside se expande a través del tiempo. Incluso sin un crash, la inflación erosiona poder adquisitivo. Los costos de oportunidad se acumulan. Pasan años con poco progreso real. La trampa funciona porque nada se rompe lo suficientemente fuerte como para forzar la salida. Y si las condiciones cambian, si las ganancias se ralentizan, si la política pierde flexibilidad, si la concentración se deshace. El ajuste no es suave. Los mercados apoyados en pilares estrechos no descienden uniformemente. Bajan con gaps. Revalúan rápidamente y exponen cuán poco margen de error existió alguna vez. Por eso el momento se siente calmado. El sistema está funcionando exactamente como fue diseñado. El capital está siendo absorbido en valoraciones pico bajo la promesa de seguridad. Las trampas más peligrosas no se cierran de repente. Se cierran después de que ya has entrado.